tus asesores locales con respaldo internacional, presenta. Son las 6 de la mañana con 30 minutos y me da mucho gusto saludar esta mañana vía Zoom a mi estimado Pedro Canaval, socio de Comercio Exterior e Impuestos en Baker Tilly, México. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy buen día a todos y a ti, el auditorio. Con mucho gusto de saludarte y con mucha expectativa de conocer tu perspectiva a propósito de lo que se anunció ayer en términos de esto, de las facturas falsas y las factureras, etcétera. Hablaba la titular del SAT justamente de un impacto de más de 52 mil millones de pesos para el Servicio de Administración Tributaria. ¿Cómo lo ves, Pedro? Pues mira, yo cuando planeé mi participación contigo en estos últimos días, estuve pensando que es algo que siempre debemos de recordar, y para poder entender medidas del presente hay que tener un poco de retrospectiva histórica y ver desde dónde se ha venido implementando todo esto. Y la primera reflexión, yo creo, Rodrigo, es si alguno de nosotros o alguien de los radioescuchas ha ido a un país desarrollado, Estados Unidos, Europa, donde sea, un ciudadano que se precie de ser ciudadano, porque ser ciudadano no nada más es tener 18 años y un acta de nacimiento. En países desarrollados, cuando un ciudadano se siente pues agredido por una autoridad, abusado por una autoridad, y ponemos a lo mejor el clásico ejemplo de una detención por tránsito, ¿no? Lo primero que un ciudadano del primer mundo, de los países desarrollados, exige cuando se siente que está siendo atropellado, es decirle a esa autoridad: oye, yo pago mis impuestos y voto en las elecciones. Entonces son como deberes cívicos con los cuales uno debe manejarse en una sociedad evolucionada. Y yo quiero pensar, y a lo largo de la historia de nuestro país, imagínate si tú te pones a presumir que pagas tus impuestos. Yo creo que hay varios que se pueden burlar de ti, desafortunadamente. Entonces esto se construye a través de una cultura tributaria, cultura en general y en específico una cultura tributaria. Y yo te haría esta retrospectiva de no tantos años, porque hay muchos años más para atrás, y creo que viene bien a partir de que este 1 de julio cumple 23 años el SAT. Uh-huh. El SAT es una institución que se creó con finalidades técnicas de manejar la recaudación y las aduanas de una manera profesionalizada, bajo un cierto política de permanencia. Y en ese 95 que se publicó la ley del SAT, misma que empezó a regir a partir de este 1 de julio que te comento, del 1997, los esquemas de atención a los contribuyentes empezaron a modificar. ¿Cuántos no recordamos, Rodrigo, aquellos incipientes códigos de barras que pegabas en formatos que se compraban en las papelerías, y tenías que ir a fuerza al banco, pero no nada más al banco, tenías que ir al banco de tu domicilio fiscal? No podías pagar impuestos por todo el sistema bancario. Aquella tarjeta tributaria, una tarjetita azul que ya traía un código de barras más formal. Bueno, yo me acuerdo, Pedro, de la cédula fiscal, la que era color sepia y luego era moradita, y entonces ibas a la imprenta de tu preferencia, la que tenía tu archivo, y entonces ahí se llevaba el control de los folios y lo que te iban imprimiendo, y se las dejabas, ¿no? O sea, era como pues a custodia de las imprentas, que en ese entonces eran las que pues ejercían un componente del control. Y fíjate que esto que comentas de la cédula nos lleva a la primera reflexión. Y a mí se me hace muy afortunado, y qué bueno que así lo haya dicho el procurador fiscal ayer, de que la fiesta se acabó, porque la fiesta tiene más años. La fiesta es de que quizá las facturas en papel se traficaban de manera mucho más descontrolada. Hoy tienes por lo menos una certeza en un CFDI, que se le llama legalmente, o factura electrónica, de la fecha, la operación, lo que ampara, los montos, el desglose de los impuestos. Pero en aquel tiempo, si al impresor se le ocurría vender un bloque de Rodrigo Pacheco y darle el otro bloque a Rodrigo Pacheco, pues tú a lo mejor ni te enterabas. Sí. Y a la hora que se hacían las auditorías, pues llegaban y encontraban cajas y cajas y cajas de facturas con operaciones reales, no reales, simuladas y de todo, pero en aquel tiempo pues era muy complicado. Y si me sigo con esta pequeña relatoría, Rodrigo, de los códigos, acuérdate,
discos floppy, los discos de 3,5, donde empezábamos a tener herramientas que luego se llamó el Declarazar, que hoy, bueno, pues es una herramienta poderosísima en donde tú entras a la página, pones tus contraseñas y ya ves una declaración prellenada, propuesta, que tú dices sí la acepto o no la acepto, le complemento, le meto más gastos en sí, lo que quieras tú hacer. Pero bueno, esto precisamente creo que es el producto de tener esta institución que, fíjate que será lejano o no lejano, no sabemos, pero el pago de impuestos en Internet, por Internet en México, empezó apenas en el 2002. Ese ejercicio 2002, 6 meses, los primeros 6 meses se pagaron con formatos en papel, y los segundos 6 meses ya se empezó a hacer el uso del Internet, ¿no? Y a dejar de lado aquellos formatos en donde llegabas a oficinas del SAT y había escritorios públicos afuera, pero por montones, que te cobraban por llenar el formato, y había aquel mito de realidad de que si te salías de un cuadrito de los rosas, ya te caía una multa por haberte equivocado en el llenado del formato, y era mecanizado, ¿no? Y además estaba sujeto a mucha discrecionalidad de servidores públicos y de gente que estuviera fuera de una oficina. Entonces, el centrar a partir de 2001, 2002, 2003, la atención del contribuyente en oficinas con personal uniformado, con personal bien capacitado, con oficinas agradables, porque pues quienes conocimos las oficinas antes y después, el cambio fue muy, muy importante. Y luego viene el poner a disposición del contribuyente una famosa sala de Internet. Esa sala de Internet tú llegabas, sacabas tu turno y te podías sentar de manera gratuita a hacer el llenado de tus aquellas todavía incipientes mascarillas digitales o formatos digitales, en donde ya hacías el envío de la información para poder obtener lo que luego fue la línea de captura que llevar al banco, y ya no le tenías que explicar al cajero del banco que ibas a pagar 5 pesos de ISR, 3 pesos de IVA, y se equivocaba el cajero por alguna razón, y bueno, era un verdadero martirio poder corregir y luego solicitar quizá en devolución algún documento. Y esto que estamos viendo pues es producto de reformas legales importantes. La página de Internet del SAT se remodela, se relanza en 2007, y junto con ella, importantes, decía, reformas al código y a las diferentes disposiciones fiscales. 2010 fue un año muy importante en reforma. Te acordarás aquellas disposiciones de que si debías dinero, el SAT te podía cobrar o te mandaban buró de crédito también, ¿no? Sí. Entonces ahí empieza a haber una percepción de riesgo mucho más estructurada, evidentemente legal. Y yo te he estado escuchando estos últimos días hablar de la reforma de 2013-2014, que yo creo que viene a redondear el esfuerzo histórico de tener esos mecanismos y poder saber quién está manejándose con operaciones simuladas, con facturas apócrifas, y te permite tener las precauciones de no tener relaciones comerciales o laborales con esas que hoy vemos que ya están hasta publicadas y que van a ser denunciadas. No tenías manera, Rodrigo, de tú mismo meter a ver si tenías una opinión correcta del cumplimiento de obligaciones fiscales. Hoy lo puedes tener, es más, ya no lo... Todos los que tenemos relaciones comerciales o de bienes y servicios, nos exigimos mutuamente entregar la cédula de identificación fiscal, la constancia de inscripción al RFC y una opinión positiva vigente de tu situación fiscal. Entonces yo creo que insisto, creo que es muy afortunado lo que estamos observando. 3 meses fue lo que establecieron como plazo para que haya una herramienta que está en la ley, que creo que debe de privilegiarse, que es la autocorrección. No obviamente para quien estuvo actuando de manera delictiva, pero sí a quienes quizá pues tengan algo que aclarar respecto a esas facturas, porque una cosa es ser facturero y otra cosa es haber recibido una factura Claro. queriendo o sin querer para corregirte, ¿no?
Sin duda. Pedro, casi se me va a acabar el tiempo, pero es un tema apasionante y pues esto que mencionas que me parece esencial y es todo el esfuerzo enorme que se hizo durante muchos años para que ayer pudiésemos tener se acabó la fiesta, que como ya decías, yo escribo hoy, pues es un festival, ¿no? Más que una fiesta ahí aislada, se trata de todo un festival y pues esto apenas tendría que ser el principio. Pero vamos a hacer un corte, Pedro, y regresando, pues abundar más en este asunto y sobre todo, qué se entiende por simulación de operaciones, etcétera, y cuáles son los riesgos, como ya apuntabas, en los que hay que evitar incurrir, obvio, y además, pues dar las aclaraciones pertinentes en este periodo de 3 meses a aquellos que están. Estamos hablando de poco más de 8,200 clientes, personas físicas morales, de acuerdo a lo que dijo ayer tanto la titular del SAT como el procurador, pero pues esta investigación va a continuar, van a asomarse nuevos casos o nuevas investigaciones y ahí a lo mejor se involucran a más personas. Hagamos el corte. Esto es Imagen Empresarial. Soy Rodrigo Pacheco. Estoy platicando esta mañana con Pedro Canaval, socio de Comercio Exterior e Impuestos de Baker Tilly. Volvemos con más. En un momento regresamos en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y esta mañana estoy conversando con Pedro Canaval, socio de Comercio Exterior e Impuestos en Baker Tilly. Pedro, estábamos hablando justo pues del anuncio de ayer, de toda la historia que permitió que este anuncio se dé en términos de los sistemas detrás de lo que se ha desarrollado a lo largo, no diría de años, de décadas. Y en ese contexto preguntarte justo de lo que ya hablabas, los riesgos y sobre todo pues lo que puede significar para un contribuyente que a lo mejor no tenía tan visible que pues incurrió en uno de estos delitos que además con el nuevo marco legal que se aprobó desde el año pasado y entró en vigor en este 2020, pues hay penas más severas también para los factureros, obvio, y para aquellos que incurran en alguna omisión. Sí, pues lo que es que aquí hay una palabra clave que es la que rige toda esta acción, insistimos que es muy afortunada lo que estamos viendo, que se llama la simulación. Lo que se está combatiendo es la simulación, y la simulación toma una forma principal a través de facturas que amparan operaciones simuladas, operaciones inexistentes o operaciones ficticias, ¿no? Hay de ese principalmente esos tres tipos. Y junto con el combate a la simulación, tenemos ciudadanos y gobierno que tener claras otros dos conceptos, que se llama la trazabilidad y la materialidad de una operación. Tradicionalmente, las leyes o el Código Fiscal te decían que una operación se podía soportar a través de un contrato, tener documentado el pago, ya sea el pago y el cobro de un lado y del otro, y el entregable, o sea, el producto, el bien, el servicio que estuviste comerciando u otorgando. Ahora no, ahora esa trazabilidad tiene que ser mucho más declarada, mucho más amplia, mucho más documentada, para tener claro con quién estás tratando, tener conocimiento del cliente, tener conocimiento del proveedor, obviamente tener los documentos jurídicos de origen, que son un contrato, cotizaciones, cartas de crédito, pólizas de cheque, pólizas de pago de transferencias electrónicas, y desde ahí tienes una documental clara que te da pues desde lo que esta reforma de 2020 ha sido muy intenso, Rodrigo, en la materia fiscal, ha sido la fecha cierta, esto que te decía de materialidad y trazabilidad, y que va a ir inclusive a tener que reportarse a la autoridad fiscal los esquemas fiscales que se estén ofreciendo por parte de los asesores, que ha sido un problema grave también, porque sí, el contribuyente a lo mejor no conoce la disposición fiscal y se confía en su contador. ¿Cuántas veces no tenemos conocidos que les llegó una multa, una auditoría, y lo único que saben decir es que yo le encargué todo a mi contador o a mi asesor o quien haya sido, ¿no? Eso no lo exime de responsabilidad. Entonces, cuidar tu firma electrónica avanzada y ser muy conservadores, Rodrigo. Aquí la recomendación siempre va a ser manejar conservadoramente una contabilidad. Lo que se tenga que pagar, se tiene que pagar. Sabemos todos los ciudadanos que hay veces que la intención de no pagar o pagar menos
hay un sentimiento bilateral ahí, y que quizá eso dé para otra charla, en cuanto al tipo de servicios públicos que recibes, ¿no? Buenos, malos, pocos o nulos, dependiendo de dónde vivas, y que eso es lo que luego genera que haya una intención de varios, ¿no? Pero esa sería la clave, Rodrigo. La simulación se combate cuidando la trazabilidad, cuidando la materialidad de una operación, siendo conservadores, y afortunadamente vemos en los anuncios del día de ayer que va a haber un envío de cartas. Hay que tener actualizado el buzón tributario, Rodrigo, porque si no lo tienes no te van a poder comunicar correctamente contigo. Tu buzón tributario, tu correo, tus datos de RFC, para que puedas ser parte de una autocorrección si es lo que te corresponde y tuviste alguna contingencia, ¿no? Entonces, esas serían las recomendaciones generales, Rodrigo. Y Pedro, te quería preguntar, ayer mencionaba el procurador fiscal de los asimilables a salarios. ¿Cómo es este esquema? Porque ese no me quedó tan claro. Bueno, lo que pasa es que en materia de contratación o subcontratación laboral se ha jugado también con muchas cosas. Has de recordar esto de los outsourcing, sin que podamos satanizar a todos los outsourcing. Hay algunos que son agresivos, malos y que pagan exclusivamente a través de prestaciones sociales. O capítulo de este tipo en la ley del impuesto en la renta, y no por concepto de sueldos y salarios, lo que hace que se vaya la retención, que no se tenga la nómina correctamente dada de alta, pero lo más importante es que privas a los trabajadores de una posible pensión o jubilación más adelante porque no se pagan correctamente también las cuotas de seguridad social. Y el tema de asimilados muchas veces ha sido utilizado de manera incorrecta. Cuando hay una relación laboral de subordinación, ya hay un centro de trabajo donde uno va constantemente a su oficina, a salista, pues eso se llama sueldo y salario, no se llama asimilado a salario. La figura de asimilados y salarios está destinada más a socios, accionistas, a gente que no está subordinada o no tiene una relación jerárquica de subordinación ahí. Entonces, hay que revisar qué recomendación se tuvo en el pasado, para poder ver si hay que generar una estrategia de cambio ahora sí que cambio de estrategia, para que no en una auditoría se los pueda observar que se utilizaban de manera incorrecta los asimilados a salarios, que es una figura legal válida, pero hay que saber dónde la puede uno usar, y no es con tus empleados. Los empleados tienen que ser sueldos y salarios con todas sus prestaciones pagadas de manera desglosada, ¿no? Pues sin duda, Pedro, muy útil, y me quedo con lo que ya mencionabas de pues tener un manejo, una gestión conservadora de la contabilidad, porque evidentemente estamos en un periodo de cambios, y como mencionabas, pues más allá de que uno pueda o no estar de acuerdo, pues lo cierto es que un país se construye, digamos, también a través del pago de impuestos, y aunque uno, pues digamos, no reciba los servicios que en Suecia, evidentemente no pagamos el mismo nivel de impuestos que en Suecia, pero lo cierto es que en algún momento empezó, ¿no? Y tiene que empezar, y ahí se va construyendo también el país. Digo, otra discusión es, pues, cómo se da el gasto, en fin, una serie de temas que constantemente también estamos abordando, pero en este caso, pues, sin duda algo positivo el que comience este final de la fiesta y que se acabe el festival, que es lo más importante, porque al final, si no, hay compañías que tienen ventajas, digamos, no legales versus otras, y pues eso no ayuda en nada al país y no ayuda en nada a la competencia. Para poder exigir, Rodrigo, pues tenemos que cumplir, ¿no? Así fue como empezamos la charla. Entonces, para uno sentirse con la posibilidad de exigir que se cumpla con las funciones del Estado, hay que contribuir al gasto público, con las precauciones y con el conservadurismo que decía yo que hay que tener. Pero esto que estamos viendo, pues es una realidad, y insisto, creo que lo que estamos viendo es algo correcto y que viene bien, y hacía falta que se combatiera estas figuras que ya traen otra vertiente que quizás sea más importante hablarlo después, que encubren operaciones de delincuencia organizada, sí, sobornos y otra serie de cosas que nada más, que ahorita no hablamos, ahorita hablamos de la parte pues sana, si quieres, sí, verlo así, pero vale la pena platicar de esa parte también. Sí, espero que lo leamos pronto. Te mando un gran abrazo. Igualmente, Rodrigo, y les recordamos encontrarnos en bakertv.mx y nuestras redes sociales. Ahí estamos para lo que se pueda ofrecer. Un abrazo también, Rodrigo, buen día. Gracias. Ahí escuchamos a Pedro Canaval, socio de Comercio Exterior e Impuestos en Baker Tilly. Baker Tilly,
tus asesores locales con respaldo internacional, presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.